Predicación número 12 del libro de los Hechos. Esta es la enseñanza número 12. Y el título que da esta enseñanza es El Evangelio desde el Pórtico de Salomón. El Evangelio desde el Pórtico de Salomón. Antes de ir al texto, quiero recordarles qué es lo que hemos estudiado hasta este momento. Pedro y Juan se dirigen al templo a orar a las 3 de la tarde. Este es uno de los tiempos en los donde ellos regularmente van a orar. Y en este momento, cuando ellos van a entrar al templo, se encuentra la puerta de la Hermosa. Es una puerta muy grande, se dice que más de 20 personas se necesitaban para moverla. Es una puerta que tenía un material que se llama el bronce de Corintio, se supone que era un material muy costoso. Ellos van como de costumbre a orar y se encuentran con un cojo que de costumbre está pidiendo limosna en esta puerta. En este encuentro ocurre algo sobrenatural. Este cojo, normalmente me confundo entre cojo y ciego, si lo hago, ustedes ya saben que estoy hablando desde el cojo. Este cojo está pidiendo limosna, se acerca a ellos y le piden. Y lo que le responde Pedro es: yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que yo tengo yo te doy. Y le habla, y en el nombre de Jesús, levántate y anda, y ocurre un milagro sobrenatural. Este hombre se levanta, da brincos, da saltos, y entra por fin al templo, al cual no entraba durante 40 años por su condición, y ocurre este milagro sobrenatural. Se dice que al instante este hombre fue restaurado, que sus pies y sus tobillos se afirmaron, se puso en pie, caminó, saltó y entró al templo alabando a Dios. Su transformación era la misma encarnación que había anunciado Isaías en el capítulo 35, versículo 6, que dice: el cojo saltará como un ciervo. No era un milagro más, era una señal mesiánica, un anticipo visible de la restauración que Cristo trae sobre el mundo. Hermanos, el Evangelio restaura todo lo que nació roto. Lo que ocurrió ante sus ojos, ese milagro físico que ocurrió frente a todas las personas que entraban al templo, tiene un significado mucho más profundo. Es un significado espiritual. Tenemos que recordarnos algo. En estos primeros 10 versículos, hemos estado hablando en esta mañana acerca de esto, en estos primeros 10 versículos, ¿será que el propósito del autor era hablar netamente de un milagro o hay algo más? Y tenemos que nombrar y decir que todos los milagros que el Señor permitió hacer en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento, no era simplemente hacer un milagro. Todos los milagros tenían un propósito. Y esos propósitos eran mostrar estos dones y estos atributos de Dios. En cómo Dios calma una tormenta, quería decir que Dios tenía control sobre la naturaleza. En cómo Dios transforma el agua en vino, estaba hablando en el control que Dios tiene sobre los elementos, en el control que Dios tiene sobre la vida, sobre la muerte, sobre la salud, sobre la enfermedad. No existían milagros al azar. Siempre cada milagro tiene un propósito divino. Y este cojo no tenía, no cambiaba este patrón del Señor. Luego vemos nosotros cómo a partir del versículo 10, el mismo Pedro va a tomar este pasaje o este milagro para ilustrar la salvación. La era mesiánica había comenzado con este milagro sobrenatural. Insisto, todos los milagros tienen un propósito, y este milagro en especial tenía el propósito de ejemplificar, de mostrar el proceso de salvación que Dios hace en el corazón de una persona. Luego aparece la otra cara del Evangelio, la condición real del ser humano. Cuando ellos entran al templo, muchas personas los empiezan a seguir. El pueblo que está alrededor de ellos, se dice más o menos que eran unos 5.000 hombres, o sea que eran muchas las personas que estaban ahí, empezaron a ver el milagro y empezaron a seguirlos. Cuando ocurrió el milagro, el cojo se unió a Pedro y a Juan. No se les separó, se les pegó a ellos. Y eso también tiene referencia a cómo Dios, cuando salva a una persona, y Dios cuando salva un alma, el primer paso que hace es sumergirlo en una comunidad. Cuando somos salvos, no nos deja Dios a la deriva.
Y una de las primeras señales de una verdadera conversión es que nosotros nos sometemos a un liderazgo. Este hombre es salvo y no se despega de Pedro y Juan, y llegan hasta un lugar que se llama el Pórtico de Salomón. Ahí se agolpan todas las personas y es donde Pedro va a tener su segundo sermón. Entonces vamos a leer del versículo 11 al versículo 26 y luego vamos a ir desglosando pasaje por pasaje. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad de presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas: Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. El 26, ¿cierto? Sí. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gracias. Bueno, lo que vamos a tratar de entender o aprender es cómo Pedro toma este pasaje de las Escrituras, como para nosotros el pasaje de las Escrituras, pero cómo Pedro toma este hecho que acabó de suceder para confrontar a las personas que lo están siguiendo por curiosidad y predicarles el Evangelio. Como les decía, la escena es intensa y profundamente humana. Un hombre que es recientemente sanado no puede soltar a Pedro y a Juan, como si su cuerpo restaurado necesitara aferrarse a quienes representan al Dios que lo rescató. La multitud se agolpa, están asombrados, están confundidos, están emocionados. Su expectativa natural es humana. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quiénes son estos hombres? Pero Pedro corta de raíz cualquier interpretación que es errada. Pero antes de explicar el milagro, ¿qué es lo que dice él? Dicen, no es un acto de poder humano. No es porque nosotros seamos unas personas absolutamente piadosas, pero también tengan cuidado. No es magia, no es mérito, no es ni siquiera carisma apostólico. El pueblo judío, recuerden que estas primeras partes de las escrituras de Hechos, Pedro se está dirigiendo al pueblo judío. Recuerden que el evangelio va de Jerusalén, Galilea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Inicialmente el evangelio se predica en Jerusalén, y en Jerusalén el pueblo era mayormente judío. Él les está explicando a un pueblo que conoce las escrituras, que conoce el Antiguo Testamento.
Y el pueblo judío, dentro de sus creencias, también como les mencionaba hace una semana, dentro del Mishnah tenían la concepción de las interpretaciones de algunos proverbios y algunos pasajes de proverbios, que si había alguna persona que era absolutamente santa, piadosa, si era bueno, y esta persona oraba, se les decían a los se les decían a este grupo de personas, se les decían los Hasidim, desde Hasidim, si ellos oraban, se decía que Dios estaba en la obligación y en el compromiso de responder sus oraciones. Entonces, por eso es que Pedro los confronta. Dice, no, señores, esto es ni porque seamos buenos, ni porque seamos santos, tampoco es brujería, tampoco es magia, el poder es un acto de Dios por completo. Y este es un milagro que tiene un llamado al Evangelio. Este es el llamado externo que diríamos. Aquí encontramos el primer elemento del proceso del Evangelio. ¿Cuál? La predicación. El llamado externo. Dios usa un hecho visible para atraer la atención de la multitud y entonces comunicar una verdad invisible. Cristo resucitado es el Señor. Hermanos, Pedro no explica el milagro todavía en profundidad, porque el Evangelio no comienza con las experiencias, comienza con la misma revelación del Señor. Aunque el milagro es físico, la estructura es paralela con una regeneración espiritual. Déjenme se los explico. El hombre era una persona incapacitada. No puede levantarse por sí mismo. Depende de otros para sobrevivir. Cristo lo levanta soberanamente. Su vida cambia instantáneamente y Él da señales visibles de una nueva vida. Dígame si eso no se parece al Evangelio. Si nosotros leemos Romanos capítulo 3, versículo 10, leemos el pasaje de Efesios 2, mostramos ahí gráficamente lo que está viviendo el cojo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él los eligió desde antes de la fundación del mundo, fue su Espíritu Santo quien nos hizo ser regenerados, quien nos convenció de verdad, de juicio y de justicia. Él es el que nos llama, Él es el que nos da la vida y Él es el que nos transforma instantáneamente. ¿Con esto qué quiere decir? Que efectivamente el cojo y el milagro que ocurre con este cojo es una señal paralela de lo que Dios hace cuando regenera a alguien espiritualmente. Esta escritura prepara al lector para entender que la salvación es obra de Dios, no es obra del hombre. Hermanos, el milagro no es la regeneración en sí, pero apunta a la verdad, el milagro del cojo. No, en el milagro del cojo no aparece una regeneración espontánea, pero apunta a esta verdad, de que nadie puede levantarse espiritualmente a menos que Cristo le levante primero. Esta es la lección eterna. Puede parecer distante hablar de elección aquí con el cojo, pero no lo es. El mismo milagro realizado en el nombre de Jesucristo es la manifestación histórica del propósito eterno. Tanto en la sanidad del cojo como en la predicación que sigue, que está dando Pedro, se está hablando del plan soberano de Dios para atraer a su pueblo. Perdón. Lo que Dios ejecuta en el tiempo, lo decretó desde la eternidad. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Nosotros, como humanos, buscamos explicaciones para todo. La multitud hace lo que todos hacemos, mirar los instrumentos. Hoy seguimos buscando cuál es el secreto, cuál es la fórmula, cuál es el predicador ungido, cuál es la banda o la música que está de moda, cuál es la iglesia especial. Pero Pedro siempre va a señalar a Cristo. Hermanos, el Evangelio no comienza cuando miramos al hombre, sino cuando miramos al Hijo de Dios. Si miramos al hombre y en las estructuras eclesiásticas, nos vamos a estrellar. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso ni siquiera Pedro está permitiendo que su atención llegue sobre él. A un hombre que ya es maduro, Pedro dirige la atención directamente hacia Dios. Cuando Dios obra en nuestra vida, nosotros no debemos idolatrar los medios. Sea un pastor, sea un amigo, sea un libro, sea un milagro, sea una experiencia, ninguna de estas salvan. El único que salva es Cristo. El milagro fue la oportunidad para que se reuniera todo el pueblo. Por eso es que la predicación se dirige a todos por igual. Nadie está excluido de escuchar el Evangelio. Hoy también nosotros
debemos entender esto. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. Muchos, como aquellos que llegaron al pórtico a escuchar, llegaron curiosos, confundidos, necesitados con preguntas. Hoy en día muchos llegan a la iglesia de la misma manera, curiosos, confundidos, o algunos enfermos, o algunos con un matrimonio disfuncional, con hijos rebeldes, buscan alivio, pero no necesariamente todo el que llega a la iglesia busca a Cristo. Dios se vale de ciertas circunstancias en nuestra vida para llevarnos al Evangelio. Hermanos, a veces Dios tiene que dejarnos cojos, o a veces Dios tiene que tumbarnos del caballo. A veces Dios usa circunstancias y maneras para humillarnos, para que por fin lo veamos. Es muy difícil encontrar una persona que simplemente llegue con un corazón rendido desde un principio a Dios, a menos que Dios lo haya humillado anteriormente. Ese es el proceso natural del Evangelio. La obra soberana de Dios en la salvación, la elección, el llamado, la regeneración, actúan en toda esta misma escena. En el milagro de la predicación en el pórtico de Salomón vemos todo esto en una sola realidad, en que la salvación es obra de Dios desde el principio hasta el fin. Y sí, vemos monergismo en este propósito en las Escrituras, en el versículo 1 al versículo 26 de Hechos capítulo 3. Aunque la elección eterna no se ve, sostiene lo que ocurre en la superficie. Jesús mismo dijo que sus ovejas oirían su voz y sus ovejas lo seguirían. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Y esta es precisamente la promesa que ahora se despliega en el tiempo real. El llamado externo ocurre cuando el milagro abre los oídos y la atención de la multitud. El cojo sanado no salva a nadie. Un milagro no salva a nadie, pero sí crea el escenario para que todos escuchen sobre Cristo. En muchas iglesias se hacen campañas de sanidad y milagros. En muchas iglesias se hace que los sábados va a venir el profeta o el apóstol para ungir a todos los enfermos, con el propósito de decir que los vamos a dirigir a Cristo y que se van a salvar. Hermanos, el Señor al salir, creo que es de Cafarnaúm, llega y dice, no han existido tantos milagros como los milagros que hicimos aquí. Sin embargo, el juicio que viene sobre ellos es un juicio superior que el que hay sobre el Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los milagros que ocurrieron en Cafarnaúm, la gente no creyó. La gente, de hecho, propició tanta persecución sobre la iglesia que precisamente fue lo que hizo que la iglesia se expandiera. La multitud aquí está reunida, el milagro ha cumplido su función y es captar la atención de las personas, y el pueblo está lleno de preguntas que son equivocadas. Pedro no permitirá que el asombro se convierta en idolatría. Y ahora él está haciendo que esta atención sea dirigida a Cristo. Pedro debe corregir su interpretación y presentar lo que realmente importa, Cristo. Esto nos lleva a la respuesta de Pedro, Cristo exaltado. Y aquellos de verdad reconozcan en este proceso de salvación quién es el Mesías. Si alguien lee por favor el versículo 13 al 16. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Está ahí. Entonces Pedro continúa su mensaje. Después de que captura la atención de la multitud, él dirige la mirada del pueblo hacia la persona más relevante del universo, como os he dicho, Jesucristo.
Pedro no es el que hacía el milagro, no era el cojo, el que ahora estaba de pie, el verdadero milagro. No lo hacían los apóstoles que extienden sus manos, todo se centra en Cristo. Así funcionan los milagros en Hechos. Todos los milagros en Hechos, en los evangelios, apuntan a Cristo, apuntan a su deidad, apuntan a sus atributos. Todo apunta a un Mesías que debe ser exaltado. Pedro comienza diciendo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. Y esta frase es tan familiar para ellos, recuerden que son mayormente judíos. Es una frase profundamente teológica. Pedro no está presentando una novedad. Pedro está declarando que el cumplimiento de la historia que comenzó siglos atrás, el Dios de Abraham, que renovó el pacto con Isaac y que lo cumplió con Jacob, es el mismo Dios que ahora está levantando a Jesús. Cristo no aparece como un accidente en la historia, ni como un líder revolucionario. Él es el siervo escogido desde antes de la eternidad. Él ha anunciado a los profetas y entregado en el tiempo exacto en el plan de Dios. Aquí se asoma la gracia eterna, la elección eterna, la obra soberana de Dios que prepara a su siervo desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo comienza a predicarse el Evangelio entonces? Hay un milagro, hay una circunstancia, hay una ocasión en que Dios nos llama la atención. Puede ser un enfermo, un hijo rebelde, un matrimonio que se va a acabar. Alguna razón por las cuales el Señor nos llama la atención. Y cuando el Señor nos llama la atención, luego presenta a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Entonces, Él se los está presentando a este pueblo como el mismo Dios. Ahora, conecta a Cristo con los patriarcas. Pedro pasa a confrontar a sus oyentes. Y aquí viene una parte del Evangelio que no nos gusta mucho hacer a nosotros. Él les va a decir: ustedes lo entregaron delante de Poncio Pilato. El contraste es intencional. El Dios del pacto que glorifica al siervo, el Dios del pacto, el Dios creador, fue entregado por ustedes. Incluso Pilato, un gobernante pagano, quería soltarlo, y Pilato incluso, creo que es en 6 ocasiones que Pilato lo quería dejar ir. Pero la presión fue tanta la del pueblo que termina llevándolo a la cruz. Así opera el corazón humano cuando se encuentra frente a la santidad. Prefiere su propia justicia. Hermanos, nosotros somos expertos en tener excusas. Somos expertos en buscar la manera para quebrar la ley en lo secular, pero también somos expertos en tratar de quebrar la ley aún en lo espiritual. ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no servimos? ¿Por qué negamos los frutos del Espíritu Santo? Siempre hay una justificación del hombre para quebrar la ley, tanto en lo secular como en lo espiritual. Y el mismo Pedro los está confrontando en ese momento. Ustedes reconocen que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es Dios, sin embargo ustedes lo mataron. Estas son expresiones que dice Pedro acerca de Jesús. Dice: ustedes negaron al santo y al justo. Cristo es el santo, completamente puro, apartado, sin mancha, sin sombra de maldad. Y el justo hace referencia a que Cristo cumple perfectamente la ley. Cristo nunca pecó, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción. Pedro no está exagerando ni usando una poesía. Pedro está declarando la esencia del Hijo de Dios encarnado. Cristo es santo, Cristo es justo. Vino al mundo no para condenar, sino para salvarlo. Y sin embargo, el mundo lo rechazó. Es interesante, porque Pedro dice, quizás esta es la frase más fuerte para mí: ustedes mataron al autor de la vida. Hay un pastor del siglo XVII, si no estoy mal, que se llama Bengel, que usa una frase y dice, es de magnificencia, bueno, después se las escribo por ahí. Usted hace referencia a la ironía que estos hombres tienen. Ellos mataron al autor de la vida. No puede existir una mayor ironía ni una mayor confrontación que esta.
aquel que creó la vida, aquel que sustenta el universo con el poder de su palabra, aquel que tiene la vida misma, que tiene la vida en sí mismo, fue entregado a muerte por manos humanas. Pero Pedro no se detiene en la tragedia, inmediatamente declara la victoria. A quien Dios ha resucitado entre los muertos. El rechazo humano no anuló el propósito de Dios. El siervo murió, pero el Padre lo exaltó. El santo fue condenado, pero el Padre lo justificó. El autor de la vida fue asesinado, pero el Padre lo devolvió a la vida y lo sentó a la diestra. Eso suena tremendo. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta si vamos a servir, si vamos a predicar el Evangelio. ¿Quién fue el que finalmente entregó a Cristo en la cruz? Nosotros ahora sentados acá, 2000 años después, dice, tremendo ese pueblo de Israel. ¿Cómo mataron al autor de la vida? ¿Y acaso no fue lo mismo que hicimos nosotros? ¿Y acaso no es lo mismo que nosotros hacemos todos los días cuando decimos no perdonar? Cuando decidimos tener rabia, ira, cuando nos sentimos superior que los demás, cuando invalidamos el sacrificio de Cristo creyéndonos superior a Cristo, cuando ponemos primero nuestra comodidad, nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestro propósito en la vida primero que Dios, ¿acaso no estamos haciendo lo mismo que este pueblo? Siempre tenemos justificación, siempre tenemos excusa. Siempre soy yo, primero, segundo yo, tercero yo, y si me queda tiempo, Cristo. Seguimos haciendo lo mismo. Pedro añade la frase, antes de eso, la sanidad del cojo no es un espectáculo. La fe es una manifestación visible de lo que Dios sigue haciendo espiritualmente, levantar a los muertos en pecado, dar vida donde no había, transformar lo imposible en realidad. Pedro añade la frase clave, la fe que es por Él. Hermanos, esta pequeña frase abre una ventana al corazón del Evangelio. La fe no nace del ser humano, no surge de un impulso emocional. La fe no es fruto de una sabiduría natural. La fe verdadera es un regalo de Cristo exaltado. Es Cristo quien concede ver, leer, entenderlo, recibirlo. Hermanos, este hombre no generó su propia fe. La fe que vino por medio de Cristo, y esa fe se expresa en el poder de que Cristo lo levantó. Pregunta, la fe en el cojo, no, se le voy a cambiar. ¿Quién tuvo fe en el milagro del cojo? ¿La tuvo Pedro o la tuvo el cojo? ¿De dónde surgió esa fe? ¿Cómo Dios permitió ese milagro sobrenatural en este hombre? ¿Fue por el cojo o fue por Pedro? Fácilmente nosotros decimos que Pedro tuvo fe. Claramente Pedro tuvo fe. Pero ¿será que el cojo tuvo una fe? Hay dos posiciones frente a esto, y una es que dice que la fe de Pedro es la que obró sobrenaturalmente y Cristo se glorificó en la fe de Pedro que propició el milagro. Pero hay otras posiciones que dicen que seguramente este cojo que está 40 años parado frente al templo, después de que Jesucristo tuvo 3 años de ministerio y que Jesucristo ya había estado predicando en este mismo pórtico, seguramente este cojo ya lo había escuchado. O había escuchado a los apóstoles y ya sabía de la obra de Cristo. Pero es hasta cuando llega Pedro y Juan, que están con él, que lo confrontan y que oran por él y lo miran a los ojos y le dicen en el nombre de Jesucristo levántate, es que este hombre a través del Espíritu Santo entiende y por fin comprende el Evangelio y se levanta. De tal manera que esa fe es la que obra en él para también entrar al templo y entrar a adorar. Es la fe que es por él. La fe, insisto, no nace del corazón humano. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y aquí en este punto vemos el proceso completo del Evangelio que está presente. La lección eterna se asoma cuando Pedro habla del siervo glorificado por el Dios de los padres, el Mesías prometido desde los siglos anteriores. Luego hay un llamado externo que despliega la predicación misma. Pedro proclama quién es Cristo y qué ha hecho Cristo.
Ahora viene un llamado eficaz que se hace visible en la frase, la fe que es por Él. Cristo otorga lo que demanda. Cristo no nos va a pedir algo que no nos ha dado. La fe y el arrepentimiento parecen implícitos en este hombre que fue Cristo quien le dio la fe. El pueblo debe arrepentirse porque ha negado al Santo. Recuerden este proceso del Evangelio que está aquí gráficamente. Pedro les habla. Luego les habla después de haber hecho una ocasión para que se reunieran, pusieran atención, sea por curiosidad, sea por preguntas. Ellos querían saber qué había pasado con el cojo. Se reúnen. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Primero, Pedro les muestra quién es Cristo, quién es Dios, su justicia, su santidad, su deidad, que Él es el creador. Pedro les muestra primero quién es Cristo y su pureza, pero luego Pedro los confronta y les dice, ustedes fueron unos asesinos, ustedes prefirieron a Barrabás, ustedes fueron malos, les confronta con su pecado. Y nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte y que la justificación se ve en la resurrección. Dios ha vindicado al justo que murió por los injustos. La adopción resalta en la oferta del Evangelio. Quienes rechazan al autor de la vida pueden ser, quienes rechazaron, al autor de la vida pueden ser hechos hijos de Dios que lo resucitó, pero solamente mediante el arrepentimiento. La santificación se ilustra en el cojo. Levantarse, caminar es una imagen de una nueva vida, un alma regenerada. Y la perseverancia brilla en la frase, una sanidad completa. El Cristo que inicia una obra la lleva hasta su fin. Hermanos, la sanidad de este hombre no fue un espectáculo, sino una parábola viva del poder del Evangelio. Así como Cristo lo levantó físicamente, Cristo levanta espiritualmente a cada pecador que vuelve a Él. Así como este hombre entró saltando al templo, el regenerado, el que es transformado, quien tiene un nuevo corazón, entra en el reino con gozo, con un gozo nuevo. Así como su vida fue restaurada públicamente, la vida del creyente es transformada profundamente. Querida iglesia, si este Cristo, santo, justo, el autor de la vida, pudo levantar a este cojo, puede levantar a cualquier persona. Hermanos, nadie está demasiado lejos, nadie está demasiado quebrado, nadie está demasiado endurecido. Cuando la fe viene por medio de Él, todo cambia. Hermanos, el Evangelio no simplemente es un ajuste moral, es un milagro de su resurrección. Ahora bien, Pedro no termina aquí. Presenta a Cristo exaltado, pero ahora debe responder una pregunta inevitable. ¿Qué debe hacer el pueblo que ha rechazado al autor de la vida cuando descubre realmente quién es Dios? Con esta pregunta abierta, se dirige hacia sus oyentes, pero vamos a avanzar a los versículos 17 al 26. Si alguien puede leer, por favor. Del 19 al 26. Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Después de mostrar quién es Cristo,
Pedro conduce a la multitud al corazón del mensaje del Evangelio. Si pudiéramos decir cuál es el centro de esta enseñanza, está aquí. Arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí Pedro no está ofreciendo una sugerencia ni está dando una idea religiosa más. Él está proclamando el mandato central del Evangelio. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Y qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa reconocer que se ha caminado lejos de Dios y que se está sintiendo el peso real del pecado, con el fin de dar un giro completo para volverse hacia Él. Hermanos, el arrepentimiento es un cambio profundo, no es un cambio emocional, es un cambio que realmente surge desde lo más profundo de nuestro ser. Y también le dice, conviértase. Esto es un giro visible, la persona va en una nueva dirección, va a un nuevo centro, a una nueva obediencia. Pedro afirma que esta respuesta trae beneficios importantes para la persona. El arrepentimiento, el creer en Cristo, el convertirse, tiene las siguientes bendiciones: para que vuestros pecados sean borrados. Mire, no dice que para que vuestros pecados sean reducidos o cubiertos o retenidos temporalmente, dice borrados. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaron en tiempos de Moisés? ¿Cómo se salvaron en la época de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Por qué ofrecían sacrificios? ¿Cuál era la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Hermanos, no ha cambiado la razón por la cual las personas se salvaban. En el Antiguo Testamento se salvaban por la fe y por la creencia en que Dios enviaría a un Mesías que habría de morir por la salvación y por el perdón de nuestros pecados. El nacimiento de Eva vendría el Salvador que había sido prometido. La fe en este Salvador era la que traía salvación sobre las personas. Ellos ofrecían sacrificios, ofrecían libaciones, pero estos sacrificios y este derramamiento de sangre de animales no perdonaba los pecados. Era solamente un cubrimiento de los pecados. Eran como si los pecados fueran cubiertos para que la ira de Dios no cayera sobre estas personas. Hermanos, la ira de Dios está sobre el pecador todos los días. Si usted no es un hijo de Dios y el amor de Dios no está con usted, la ira de Dios está con usted. Si usted no es hijo de Dios, es hijo de Satanás. Y en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios para cubrir nuestros pecados y que la ira de Dios fuera retenida temporalmente. Con la muerte de Jesucristo y su derramamiento de su sangre, todos nuestros pecados han sido borrados. Por ejemplo, para que me lo entiendan, si usted tiene un préstamo en el banco, tiene una tarjeta de crédito, usted tiene que pagar mensualmente una cuota. Y tiene que pagar, tuvo un crédito de 10 millones de pesos y tiene que pagar 100,000 pesos mensuales de cuota. Usted paga estos 100,000 pesos, pero estos 100,000 pesos no le van a descontar a usted su deuda. La deuda continúa. Es solamente el interés que usted paga. Usted va a pagar 100,000, pero su deuda va a continuar. Eso era lo que ocurría con el sacrificio de sangre por la muerte de los animales en el Antiguo Testamento. Era simplemente cubrir, pero la deuda continuaba. Lo que el Señor hace es que no solamente paga cubre la deuda, sino que la paga por completo. Entonces usted ya no debe dinero, sino que toda su deuda ha sido cancelada. Toda su deuda fue cancelada y pagada por el sacrificio de nuestro Señor. Por eso dice que los pecados fueron borrados. Es como si la deuda desapareciera totalmente del registro, como si jamás hubiese existido. Esa es la gracia del Señor, que limpia completamente, elimina la culpa y rompe la cadena del pasado. Pero hay otra bendición también. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra griega hace referencia aquí a un respirar de nuevo. Esa es la imagen de alguien que estaba sofocado, cansado, agotado por el peso del pecado, y de pronto Dios le permite llenar su alma con un aire fresco. El pecado
cansa, el pecado agota, el pecado oprime, el pecado daña a la persona. No sé si ustedes han conocido personas que practican la brujería o personas que han practicado la brujería durante muchos años y mucho tiempo. Y ustedes ven cómo estas abuelas se deterioran, se secan, pierden la brillez de sus ojos, su alma parece casi muerta. Eso es el pecado en el ser humano. Son personas que están muertas, que tienen tanto peso del pecado que no pueden vivir. Y la promesa que el Señor dice para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, hace referencia a cuando una persona está absolutamente oprimida, pueda volver a llenar su alma de un aire fresco. Esa es la promesa del Señor en la salvación. Hay otra promesa también en el versículo 21. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo lo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas, de que habló Dios desde tiempos antiguos. Es decir, el arrepentimiento no solo transforma el presente, conecta al pecador con la esperanza futura. Cristo volverá. Y cuando regrese, dará inicio a la restauración final de todas las cosas. Habrá un mundo renovado, sin pecado, sin dolor, sin muerte. Cada corazón restaurado ahora es el anticipo de una restauración total. Pedro deja claro que todo esto no es una novedad. Todo esto, el arrepentimiento, el perdón, el refrigerio, la restauración, fue anunciado por los santos profetas. Y en Cristo es el cumplimiento de todo lo dicho, desde Moisés hasta los profetas. Toda la historia redentora esperaba este momento. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Será que el propósito de nuestra vida es ser feliz? ¿Será que el propósito de nuestra vida es ser exitosos en todas nuestras áreas? ¿Cómo le dirías que el propósito vas a predicar el Evangelio? Y le vas a predicar el Evangelio a una persona. ¿Vamos a ir a un hospital a predicar el Evangelio? ¿O vamos a ir a una cárcel a predicar el Evangelio? ¿O vamos a un hospital psiquiátrico a predicar el Evangelio? ¿Cómo le predicas el Evangelio? Dios propicia una situación, unas circunstancias en las que tú vas a predicar. Vas al pabellón de personas con cáncer o con alguna enfermedad terminal. Vas a una cárcel con personas que están condenadas a cadena perpetua. ¿Les predicas las 4 leyes espirituales? El Señor te ama, tiene un propósito para tu vida. ¿Cómo le predicas el Evangelio? El Evangelio se va a predicar de la misma manera en cualquier lugar. Primero mostrando quién es Dios, quién es Cristo, su santidad, su justicia, su pureza, su deidad, que Cristo es Dios. Pero luego le vas a mostrar su condición, su pecado, su maldad. Y vas a mostrarles cuáles son las consecuencias de su pecado y de su maldad. Y luego les vas a mostrar el arrepentimiento y les vas a mostrar la conversión. Vas a guiarlos hacia la cruz, vas a guiarlos hacia Cristo de tal manera que se puedan rendir a Él y puedan someter su vida y puedan tener una verdadera vida en Él. Pero probablemente estoy usando estos ejemplos específicos de qué pasaría si predicaras en un hospital con enfermos terminales o en una cárcel con personas que están condenadas a cadena perpetua, o en un hospital psiquiátrico con una enfermedad crónica. ¿Será que el propósito de sus vidas sería ser feliz? ¿Será que realmente una persona en Cristo todos los días que está sometida a quimioterapia, radioterapia o con una enfermedad renal, tú tienes que llegarle a que debe ser feliz? ¿O debes llegarle más bien a que tenga contentamiento? Hay un diagnóstico que depende de la perspectiva con que usted la vea, se llama distimia. Y la distimia es una enfermedad o un pecado para algunos que hace que la persona no tenga placer, no tenga felicidad, toda su vida es gris, no descubre, no experimenta eso que algunos llaman felicidad, placer, no lo experimenta. Y probablemente no lo va a experimentar. Entonces, ¿cómo le predicas el Evangelio?
Pues esta tercera promesa que el Señor les da, que dice que a quien es necesario que el cielo lo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios desde los tiempos antiguos, es que va a haber un momento en nuestra vida donde todos vamos a morir, o donde Cristo va a volver por segunda vez, y va a haber una restauración y un reseteo de todo cuanto existe. Y ya no habrá dolor, ni enfermedad, ni pecado, porque todo será una nueva creación. En este lugar, la plenitud con el Señor, la adoración con el Señor será perfecta. No podemos predicar absolutamente de felicidad a una persona que acabó de enterrar a su hijo. No podemos predicar de felicidad, de plenitud a personas que lo han perdido todo después de una masacre, después de una avalancha, después de un terremoto. Pero lo que sí pueden encontrar en Cristo es contentamiento. Lo que sí pueden encontrar en Cristo es perspectiva y esperanza de la eternidad. El gozo de entender y de saber que Cristo está con ellos, de que no están solos, de que su amor está y que quien comenzó la buena obra la perfeccionará, de que nadie ni nadie los podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, de que no hay ninguna condenación. Esa es la verdadera poder del Evangelio. El poder tener contentamiento en que Dios y Cristo están por nosotros y que pelearán por nosotros y que un día nos encontraremos por la eternidad con ellos. Este es un llamado que sigue vigente hoy, hermanos. Dios no exige perfección. Él no pide fuerza. Él pide rendición. Arrepentirse no es algo que hacemos para ganar el perdón. Arrepentirse es la respuesta que damos cuando descubrimos que el perdón ya está disponible en Cristo. Cristo abre la puerta para el refrigerio. Cristo es el aire fresco de nuestra alma. A todo aquel que se vuelve hacia Él, si alguien aquí siente un cansancio espiritual, un vacío interior, una culpa persistente, la invitación de Dios no es condenación, es gracia, es vuelve a mí. Si usted aún habiéndolo creído, habiendo depositado su confianza en Cristo, aún usted necesita vivir en un espíritu de constante arrepentimiento. El Evangelio no es solamente por el camino en el que entramos, la puerta por la que entramos. El Evangelio es algo que nosotros debemos vivir todos los días de nuestra vida. No como una vida de culpa, sino como una vida de comunión. Cada vez que volvemos nuestro corazón a Cristo, Él trae refrigerio, Él trae una nueva vida. Muchos cristianos pierden el gozo porque dejan de respirar el aire fresco de la presencia del Señor. La vida cristiana florece cuando el arrepentimiento se vuelve un hábito saludable para el alma. Hermanos, una iglesia revive cuando se arrepiente. Una iglesia crece en pureza, en poder y en misión cuando reconoce sus pecados y se vuelve hacia Cristo. Él es el verdadero refrigerio espiritual. Esto no viene de métodos, no viene de estrategias, no viene de emociones, viene de la presencia del Señor. Y esa presencia se manifiesta cuando su pueblo se humilla y regresa a Él. Una iglesia arrepentida es una iglesia renovada. Termino con esto. Pedro conecta el arrepentimiento con la historia completa de la redención. Lo que anuncia no es una invitación aislada. Lo que él anuncia es el cumplimiento del pacto. Todos los profetas hablaron de este día porque Cristo es el centro del plan eterno de Dios. Él es el profeta prometido por Moisés. Él es el mediador final entre Dios y su pueblo. Él es el cumplimiento de todas las promesas hechas a Abraham, incluyendo la más hermosa, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Al contemplar este texto, hermanos, entendemos que el pórtico de Salomón no fue simplemente un escenario histórico, fue el lugar donde Dios mostró cómo opera el Evangelio en el corazón humano. Allí, delante de un cojo que ahora camina, pero no exaltó el milagro, ni se exaltó a sí mismo, Pedro exaltó a Cristo. Y esa sigue siendo la esencia del Evangelio, que todo termine en Cristo, que todo apunte a Cristo y que todo dependa de Cristo.
que nuestra vida, nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestro matrimonio, nuestra paternidad apunte a Él. Hermanos, y una cosa que no podemos desconectar del Evangelio. El Evangelio también comenzó con la confrontación. La multitud corrió asombrada, pero Pedro los llevó del asombro superficial al asombro del Salvador, confrontándolos con su pecado. No debemos tener miedo de ser confrontados por el Señor, porque ahí puede venir realmente la verdadera salvación a nuestras almas. Vamos a orar.